Bueno, los niños, por favor, pueden venir. Todos los niños que tenemos acá. Gracias a Dios por tantos niños, ¿verdad? Esos son los Dieguitos y Denise. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos con este grupo de niños que se disponen a aprender de tu palabra. En tus manos los estamos poniendo para que tú les hables en este momento en que van a recibir las enseñanzas de la Biblia y que uses a la persona que lo va a hacer, Padre. Que tú abras sus mentes para que puedan entender de tu amor, Padre, y del sacrificio de Jesucristo. Ayúdalos a que ellos también puedan apropiarse de esa salvación en la medida en que lo puedan comprender. Ponemos en tus manos también la exposición de tu palabra. Cuida, Señor, de que podamos exponer con claridad tus verdades. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden pasar? Bueno, estamos, como dije, en la recta final de esta serie sobre los personajes de la tribulación. Y hoy queremos hablar de los tres mensajeros angelicales, aquellos tres que aparecen en el pasaje de Apocalipsis 14, del 6 al 11, donde leemos de esta manera: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su mano, la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, el contexto de este escenario, donde aparecen los tres mensajeros angelicales, es un contexto tenebroso. Digamos, una noche intensamente oscura. La noche de la tribulación. 7 años donde la humanidad de aquellos días, como dice la frase tan repetitiva del libro de Apocalipsis, para referirse a los incrédulos, los que moran en la tierra. Serán testigos de los juicios de Dios sobre un mundo rebelde, pero jamás Dios aparta su oportunidad en aquellos días, no apartará su oportunidad de arrepentimiento para los que se vuelvan a Él. Quiere decir que en medio de la más oscura noche se pueden manifestar los cielos más hermosos. En medio de la oscura noche del pecado y la rebeldía,
una vez más se mostrarán los hermosos cielos de la gracia. Dios, una vez más, buscando a los pecadores, llamándoles al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo. Ese es el patrón que siguen estos tres mensajeros en estos versículos. Tres ángeles activos. Primero, un ángel que aparece en medio del cielo predicando el evangelio. Segundo, un ángel que pronuncia juicio. Y en tercer lugar, un ángel que promete condenación. Si meditamos en el patrón de estas tres manifestaciones angelicales, vemos exactamente el mismo del evangelio cuando lo predicamos. Dios llama a cada pecador al arrepentimiento y la fe a través de su Hijo Jesucristo. Si este pecador no se arrepiente, también está la verdad del evangelio de que hay juicio. Habrá un juez y habrá un juicio. El que no recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, lo tendrá que enfrentar como juez. Y en tercer lugar, ese juicio llevará a una condenación. Porque aunque Dios es en esencia amor, no hay tal cosa en la Biblia como la paciencia eterna de Dios para los rebeldes pecadores. Sabemos que Dios es paciente. Sabemos que los cristianos podemos disfrutar de esa paciencia permanente. Pero también sabemos por la Biblia que aquellos que deciden rechazar la gracia de Dios, llega un momento en que Dios dice, hasta aquí. Y entonces vemos su respuesta. No su reacción, sino su respuesta a la rebeldía y al pecado humano. Es algo que lo vemos consistentemente en las Escrituras, desde el mismo comienzo. Ahí está el diluvio recordándonos eso. Allí está la historia de Sodoma y Gomorra recordándonos eso. Allí está la historia de los hijos de Elí recordándonos eso. Allí está la historia de Acab y Jezabel recordándonos eso. Y podríamos seguir. Hay un momento en que Dios dice, hasta aquí. ¿Saben por qué? Porque aunque la salvación es por gracia, dice la palabra que es por gracia para que nadie se gloríe, no nos cuesta nada, a nosotros no nos costó ni nos cuesta nada, pero la salvación fue sumamente costosa para Dios. Si quieres tener una idea de ese costo, mira la cruz. Tiene el tamaño de una cruz. Y no me estoy refiriendo al instrumento de muerte aplicado por los romanos en que Jesús murió. Cuando hablo de la cruz, lo hablo en el sentido bíblico. Me refiero al sacrificio que allí se llevó de parte de Dios en la persona de su Hijo. Las implicaciones de semejante muerte por nosotros, que por mucho que intentemos, no logramos comprender a cabalidad. Por eso la gracia no es para entenderla en realidad. La gracia es para recibirla y disfrutarla. Déjame decirte que Dios es amor, y la prueba de ese amor está allí en el mensaje que forma parte de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Puedes quitar la palabra mundo y poner tu nombre, hacerlo personal. No, el escritor sagrado, inspirado, no logró encontrar otras palabras para de alguna manera
reflejar la intensidad del amor y el sacrificio de Dios al enviar a su Hijo, porque de tal manera, gratis para ti, sumamente costoso para Dios. Por eso el Dios de la Biblia responde al pecado. Sigue dando oportunidad para venir a Él una y otra vez, pero la realidad es que no sabemos cuál será la última. Por eso, la mejor decisión que alguien puede tomar es, después de oír el Evangelio y de lo que Dios hizo por él o por ella en Cristo, volverse a Él en arrepentimiento y fe. Porque un día la puerta se cerrará, la oportunidad acabará y el juicio llegará. Los ángeles que aquí encontramos son 3 de los muchos que aparecen envueltos en los acontecimientos finales. Por ejemplo, la Biblia dice que los ángeles van a reunir a los no elegidos para juicio. También la Biblia dice que los ángeles van a reunir a los elegidos para la gloria. También nos dice que los ángeles van a acompañar al Señor Jesucristo cuando regrese triunfalmente a la tierra. Si echamos un vistazo en el mismo libro de Apocalipsis, los ángeles están muy activos. Y en el contexto de Apocalipsis, muy activos en el derramamiento de la ira de Dios. Por ejemplo, si vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis, cuando comienzan los juicios de las trompetas, a partir del verso 6 leemos: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y ahí comienza la descripción de un ángel tras otro, tocando las trompetas del juicio de Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 11, a partir del verso 15, nuevamente los ángeles, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y allí sigue la participación activa de los ángeles. Si llegamos al capítulo 16, ahora en el verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Nuevamente los ángeles, los mensajeros de Dios. Pero estos 3 del capítulo 14, a diferencia de los otros, aparecen con extraordinarias proclamaciones. 3 mensajes cuando ya llega el final de este periodo, de la consumación de la era. 3 tremendas proclamaciones. 3 mensajes que a lo largo de la historia han formado parte del contenido que tú y yo estamos llamados a proclamar todos los días. Y esto me lleva una vez más a impresionarme, a conmoverme de que mi Dios y el tuyo siga aún llamando a los pecadores al arrepentimiento. El primer ángel predica el evangelio. No nos compliquemos, el mismo evangelio que se ha estado proclamando a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el mensaje no cambia, porque el hombre no ha cambiado. Es un mensaje diseñado específicamente para la gran necesidad del pecador, que es la necesidad
de un Salvador. Sin importar el tiempo que pase, sin importar el escenario en que se esté viviendo, el hombre sigue siendo el mismo. Por eso el mensaje no cambia. Dice la Biblia en el verso 6 y verso 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera espectacular aparece un ángel volando y dice la palabra en medio del cielo. Déjenme decirle que yo tomo todo este pasaje literal, basado en el principio histórico gramatical que ha sido el método usado por el pueblo de Dios desde sus comienzos, y que en una simple regla se lo resumo. Si el sentido literal tiene sentido, no intentes buscarle otro. Aquí simplemente vemos a ángeles actuando, a ángeles manifestándose de manera sobrenatural. No es la primera vez que lo vemos en la Biblia. Y dice que está en medio del cielo, el punto principal donde el sol alcanza su meridiano, lo que se llama el cenit, el punto más alto del mediodía. Esa figura celestial, desde allí, sería totalmente visible para todos los que estén en la tierra en aquel día. Allí estaría también más allá del alcance del anticristo, también como de la fuerza de Satanás y sus demonios, que ya su actividad fue restringida a la tierra, según Apocalipsis 2, del 7 al 9. O sea, un ángel, un mensajero de Dios, inaccesible para que se impida su mensaje. No tendrá obstrucción para que el mundo lo vea. Su ministerio estará libre de estorbos. Dios, una vez más, intenta que su mensaje llegue a un mundo en oscuridad sin estorbos. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba, la oportunidad termina. En el tiempo en que el ángel comienza su ministerio, recuerden, el mundo ya habrá estado sufriendo una devastación tremenda a consecuencia de los juicios, de los sellos y las trompetas. El mundo habrá sido sacudido una y otra vez por inmensos holocaustos. Los cielos, generalmente estables, se habrán convertido en una fuente de terror. Durante ese tiempo, el mundo habrá estado escuchando el evangelio predicado por los 144,000 evangelistas judíos, por los 2 testigos, así como por incontables miles de otros que también se salvarán en sus ministerios. A pesar de esto, leemos con una profunda tristeza y un gran dolor las palabras de Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esa es, a mi modo de ver, la peor tragedia que puede vivir un ser humano. Rechazar el evangelio de Jesucristo, endurecerse y en consecuencia terminar en una condenación eterna. Todo lo demás que podamos experimentar de este lado en cuanto a sufrimiento y tragedia, escúcheme bien, no es comparable con esto. Apocalipsis 16, 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor
Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Como si esto no fuera suficiente, dice el verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Yo sé que leer esto así simplemente puede perder su impacto profundo. Pero si hacemos esto, si quitamos la palabra hombres en nuestra reflexión personal y ponemos el nombre de alguien a quien le hemos predicado el Evangelio una y otra vez, y asimismo lo ha rechazado una y otra vez, y lo ubicamos en este escenario, ¿verdad que la cosa cambia? Y cambia más si ese nombre que usted pone es alguien que usted ama de verdad, porque es parte de su familia. Puede ser su hijo, su hija, su hermano o su hermana. Puede ser su esposo o su esposa. Esa persona con la que usted ha estado compartiendo su vida de este lado por años y años. Y le ha estado predicando el Evangelio muchas veces. Y ha estado sufriendo también muchas veces el verle decir que no a Jesucristo. ¿Verdad que todo cambia? ¿Qué predicaba este ángel? Aquí lo dice, el Evangelio eterno. Es el Evangelio, el mismo Evangelio que tú y yo anunciamos. Y es eterno porque proporciona los medios para tener la vida eterna. Es eterno porque resuelve el problema acerca de la eternidad humana. Tiene que ver con el destino eterno de cada persona. El dónde lo va a pasar. Todos somos eternos. O sea, vamos a ir a la eternidad después de morir. Tenemos un alma que es inmortal. La pregunta no es, ¿viviremos para siempre? No. La pregunta es, ¿dónde lo haremos? ¿Con quién lo haremos? El mensaje del ángel aquí está dirigido para los moradores de la tierra. Ya ustedes me escucharon decir que esta es una frase que siempre que se emplea en el libro de Apocalipsis es para los incrédulos. Y ahora se une a una expresión global. Toda tribu, toda lengua, toda nación y todo pueblo, porque el Evangelio es un mensaje que hay que entregarlo a todos. Sí, pastor, a todos, pero eso incluye a los musulmanes, eso incluye a los comunistas, eso incluye a los budistas, eso incluye, sí, incluye a todos. Porque aún aquellos que abrazan una religión tan numerosa como el Islam, están perdidos. Porque las implicaciones de que hay un solo Salvador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, son esas. Todos los demás que no conozcan a ese Dios y no lleguen a Él por medio de Jesucristo, están perdidos. El mismo mensaje entregado una vez más. Y dice a gran voz, todos tenían que escucharlos una vez más. De modo que no tendrán excusas. El mensaje del ángel a los pecadores contiene también estas palabras: teman a Dios y denle gloria al Dios único y verdadero. Porque la realidad es que el ser humano es un adorador por excelencia. La cuestión es a quién adora. ¿Al Dios verdadero
o a otro Dios de manufactura humana. Es triste, pero eso es lo que vemos hoy. Aquí Dios una vez más llamará a todos los pueblos al arrepentimiento, a que cambien su alianza de la bestia al cordero, porque no habrá esperanza si no lo hacen de esta manera. Fíjense lo que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Y dice ahora: teman a Dios y denle gloria al Dios vivo, al único Dios verdadero. Les va a decir: témanle porque Él es Dios, el único. Satanás es un ser creado. El espíritu que está operando en ustedes ahora, el enemigo de Dios, aquel que ha encarnado en la persona del anticristo, que lo controla, que lo mueve, que le da poder. Dios es solo uno, el Dios único y verdadero, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él y solo Él merece la adoración humana. Denle gloria. Es un requerimiento, porque ese siempre ha sido el problema de las personas no regeneradas. No darle gloria a Dios. Ven sus huellas por todas partes, pero no están dispuestos a reconocerle como real y verdadero. En Romanos 1, dice la Biblia en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Un día, Dios dará la última sacudida al hombre. Yo veo a un Dios tan, pero tan real, que una y otra vez intenta ganar la atención humana. Y por periodos algunos suelen mirar al cielo, pero inmediatamente desvían la mirada. Esas sacudidas tienen el propósito de que el hombre preste atención a Dios. Me imagino como el maestro que está impartiendo sus enseñanzas y ve al alumno distraído y le hace delante en la mesa. O como el padre que ve a su hijo deslizarse por una pendiente mortal a toda velocidad y por amor, por profundo amor, lo detiene, le mira a los ojos y le da una última sacudida diciéndole: ¿cómo puedes destruir tu vida de semejante forma? Aquí estoy. Y te he amado tanto que fui capaz de dar a mi hijo por ti. El mensaje dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Dios dirá: ya, hasta aquí. Eso es una enseñanza que nos recuerda la existencia del infierno. Ese lugar terrible que hoy está siendo poblado por muchas vidas sin Cristo. Hay un momento en que Dios dice: se acabó. Tu oportunidad terminó. Se va a desvanecer. Es increíble que hasta este punto la gente todavía permanezcan en esa rebeldía. Se nos hace aún más difícil a aquellos que ya hemos probado, paladeado la gracia divina. Por eso nos preguntamos: ¿cómo es posible que alguien pueda rechazar semejante oferta de salvación?
¿Cómo es posible que en un mundo sin amor la gente sea capaz de cerrar su corazón de una manera tal? Y el mensaje le recuerda, es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quieres saber de Dios? Solo tienes que salir y mirar al cielo. ¿Quieres ver a Dios? Solo tienes que pararte frente a un espejo y mirar tu cuerpo. ¿Quieres ver a Dios? Mira las aves, mira los animales. No es producto de la casualidad. Él es el creador. Hay un mensaje que encontramos acá de esperanza. Pero después aparece un segundo ángel proclamando juicio. Dice el verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, disculpen, es el 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otro ángel que sigue al primero. Este segundo, a diferencia del primero, no anuncia las buenas nuevas del Evangelio. Ahora trae malas noticias de juicio. Y esto, ¿saben qué implica? Que el primer mensaje ha sido rechazado. Y ahora este mensaje breve y directo es: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Quiero explicarle que esta Babilonia de la que se menciona acá es una referencia al poderoso imperio del anticristo, el más poderoso que conocerá la historia humana, que va a llegar a su final. No sabemos, puede que sea la ciudad de Babilonia restaurada, convertida en la capital del anticristo, pero lo que sí podemos considerar que Babilonia en este pasaje se refiere no precisamente a una ciudad, sino a todo el imperio político, económico, religioso que en aquellos días se habrá logrado establecer a nivel mundial. Esta última Babilonia será destruida. Aquí la Biblia dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. El mundo estará ebrio, engañado, seducido, porque esta Babilonia tiene una esfera o un área religiosa en la que habrá convertido a un ser pecador inmortal en Dios. El colmo de la blasfemia y la ingratitud. El anticristo habrá sido convertido en objeto de adoración por hombres endurecidos, ciegos y sordos al Evangelio. Dice la palabra que le hará beber del vino del furor. Furor es una palabra, tumos, describe deseos fuertes y consumidores, las pasiones descontroladas que llegan a atrapar a los hombres en rebelión, idolatría, aborrecimiento de Dios. Aunque el pecado sexual será desenfrenado, como lo es hoy, la fornicación de la que se habla aquí es prostitución espiritual de la religión falsa del anticristo. Este vino habrá impregnado de una manera seductora a todas las naciones y en consecuencia tendrán que beber otro vino, el vino de la ira de Dios. El Evangelio. Si rechazas el Evangelio, no queda otra cosa para ti que juicio. Y es amor, amor del bueno, decir la verdad. Es necedad y una enorme irresponsabilidad
Y nada tiene que ver con el amor ocultar la verdad sobre el juicio. Y ese juicio llevará a condenación. Hoy mucha gente está en el infierno, que por cierto no es el infierno final que habla la Biblia. El infierno final es el lago de fuego del que habla el libro de Apocalipsis. Pero allí están las almas esperando ese juicio final sin oportunidad. Una sentencia que ya conocen, pero un grado de castigo que todavía no conocen. Condenación. Dice la palabra en Apocalipsis 14, del 9 al 11, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El rechazo del evangelio predicado por el primer ángel trae declaración de juicio de parte del segundo. Y ese juicio llevará inexorablemente a la condenación que describe el tercer ángel. Ese es el evangelio. Cualquier otra versión no es el evangelio. Son mentiras. Y es interesante que aquí estas proclamaciones vienen directamente de mensajeros de Dios, ángeles, que si a alguien le podía quedar una pequeña duda, espero por el bien de su propia alma, que se disipe. Este tercer ángel también anuncia con gran voz y se dirige especialmente a aquellos que en aquel día ya han convertido el centro de su adoración al anticristo, a un falso Dios. Han cambiado al Dios vivo por una criatura perversa. ¿Cómo es posible que el hombre haga tan mal negocio? ¿Saben qué? La naturaleza humana perversa y pecadora sigue y una y otra vez haciendo ese mal negocio. Déjeme decirte algo. Tú te puedes ir de aquí de espaldas a Dios, rechazando una vez más el evangelio. Pero eso no te va a convertir en un auténtico ateo, por cuanto el ateísmo es una mentira. No existe, no hay ateos. Lo que sucede es que aquellos que se llaman ateos no están dispuestos a reconocer al Dios verdadero, pero en su lugar, inexorablemente, inevitablemente, van a levantar a otro Dios. Así que no vayas a pensar: yo sí no caí en la trampa. Yo no creo en nada ni en nadie. Mentira. Mentira. Dice que adoran a la imagen, a la bestia y a su imagen. Y como una evidencia de esta adoración harán causa común con ella, poniéndose una marca en su frente o en su mano derecha. Una señal de lealtad. Para mí esto es algo parecido a lo que ocurre, o sea, las implicaciones espirituales del sello del Espíritu en los creyentes. Somos de Dios, pertenecemos a Él. La marca de la bestia en sus seguidores, somos de Él, pertenecemos a Él. Todos lo harán de una manera consciente y por eso Dios los hará responsables. Van a beber como Babilonia la ira de Dios. Tú y yo solo conocemos la ira humana, porque a veces muestra su feo rostro en nuestras propias vidas. Pero la verdad, hay una ira diferente, controlada, poderosa, sin pecado, y es lo que la Biblia llama ira de Dios.
Dios se enoja. Dios arde en ira. No es como la tuya y como la mía. Eso implica una respuesta de Dios a la maldad humana. Tal ira es deliberada. La ira de Dios será sin gracia, porque la gracia habrá terminado. La Biblia dice, para esas personas, la Biblia dice, vaciado puro en el cáliz de su ira. Vaciado puro, o sea, mezclado sin diluir. La escatología o la escatológica ira de Dios también se puede llamar su venganza, sin diluir. Son palabras que ofenden a la sensibilidad humana. Pero eso a Dios no le importa, porque es demasiado lo que está en juego. Y por eso Él nos hace responsables de proclamar su verdad. El Dios que se hizo uno como nosotros. Piénselo de esa manera, por favor. Piense en cualquier otro Dios, en cualquier otra religión. Todos sus dioses están lejos del hombre. Desde el cielo, en un rincón del universo, mirando desde arriba al hombre. Pero el Dios de la Biblia, dice la Biblia, que se hizo carne. Estuvo entre nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Dios de la Biblia, el Dios de amor. Y es interesante que hable de Dios de amor. Él en esencia es amor. El Dios de la Biblia no simplemente ama. Fíjense que dice la Biblia que Dios es amor. No, Dios no simplemente ama. Su esencia es amor. Es parte de su carácter, de su naturaleza. Y la mayor expresión de ese amor es el sacrificio de Cristo. Pero antes de morir en la cruz, Él vino entre nosotros. Dios se acercó tanto. Él no nos miró desde los cielos. Se paró frente al hombre y le miró a los ojos. Una y otra vez le miró a los ojos y le dijo las verdades más gloriosas que podía escuchar. Ese Dios se dejó matar por esas criaturas. Se dejó someter a las humillaciones que tú y yo no vamos a vivir nunca. Y por muy grande que llegue a ser nuestro dolor, no es comparable con el dolor de Dios, con el sufrimiento que expuso a su Hijo después de haber llegado tan lejos. El Dios de la Biblia tiene todo el derecho a juzgar al hombre que le rechaza. La Biblia dice que habrá tormento con fuego y azufre. Atormentar significa sufrir de manera incesante un insoportable dolor. Esto está describiendo el infierno. La Biblia habla del infierno como un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Los no regenerados, dice la Biblia, serán atormentados. Yo quiero que preste atención a esto ahora. Delante de los santos ángeles y del Cordero, a todo el sufrimiento del infierno se añadirá vergüenza y bochorno. Los cristianos hoy en muchos lugares sufren por la causa de Cristo. Se han convertido en vergüenza pública, en humillación y oposición pública por la causa del Evangelio. Un día los adversarios de Dios sufrirán ante una más augusta asamblea. Los pecadores, a la luz de la Biblia, dice que serán desterrados de la presencia de Dios. Y siempre que hablemos esto es importante hacer esta aclaración. La presencia de Dios está en todas partes. Cuando aquí habla de ser desterrados de la presencia de Dios, habla en el sentido de una relación con Él.
de una oportunidad para volver a Él. Serán excluidos siempre de la amorosa comunión que disfrutaremos los cristianos con Dios. Sin embargo, eso no significa estar ausente de la presencia de Dios en el sentido de su soberanía y omnipresencia, incluso en el infierno. El problema es, o el problema no, la verdad es que el único atributo que Dios va a desplegar en el infierno es su ira. El Salmo 139 nos recuerda esta verdad. Salmo 139, verso 7 y verso 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Los que estén en el infierno sufrirán el castigo eterno a manos de Dios. Porque Él es, según Mateo 10:28, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es eterno, no tiene fin. No importa si no lo puedes entender, no importa si te ofende. Mira la cruz, mira el tamaño del sacrificio de Jesús y entonces el infierno comenzará a cobrar sentido para ti. Dice la palabra, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Su tormento sube por los siglos de los siglos. El Señor habla del fuego eterno. El Señor habla del fuego que no puede ser apagado. El Señor habla del fuego que nunca se apaga. Él enseñó y habló más del infierno que cualquier otra persona. Porque para Él es importante que el hombre lo conozca y esté advertido. Y habló de Él como un tormento eterno. La Biblia es explícita en este mensaje. No hay absolutamente ningún esfuerzo que pueda cambiar la verdad de la Biblia. Algunos lo han intentado. Ahí tiene las sectas de los testigos de Jehová y los adventistas. Con la mentira de que el infierno no es eterno. Que la muerte lleva a la aniquilación de los impíos y al sueño del alma de los redimidos hasta el día de la resurrección. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que tú y yo vivimos al borde de la eternidad y que en cualquier momento nos podemos encontrar en ella de una manera consciente, ya sea a la eternidad con Dios, a la casa del Padre, a la Jerusalén celestial, o ya sea al infierno eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los cristianos tenemos garantizado nuestro destino. Y mejor, también tenemos garantizado la compañía en el viaje. Porque dice la palabra, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que por cierto, este extraordinario versículo, que una y otra vez se ha convertido en fuente de mi refugio y mi consuelo, al mirar de este lado cómo las cosas empeoran, Señor, gracias porque tú dices esto. Por cierto, una vez descubrí que una versión de la Biblia mutila ese texto, lo despedaza. No recuerdo ahora exactamente cómo lo dice, pero creo que dice, me guiará hasta la muerte. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No solo estaremos con Él, sino que en el viaje Él nos acompañará. Yo sé que muchas veces el temor no es el destino, sino la manera como Dios nos lleve, ¿verdad? Pero la Biblia también promete que el Dios de toda gracia nos va a dar una extraordinaria medida de gracia, envuelta a veces en el desagradable manto de una desgracia.
Porque es la manera en que los seres humanos miramos lo que nos ocurre. Pero cuando ponemos a pensar a dónde esto me podría llevar, de determinar Dios que este sea el medio para llevarme, entonces todo temor se va disipando. Entonces una paz extraordinaria que sobrepasa todo entendimiento llena nuestras vidas. Comenzamos a decirnos a nosotros mismos, si sucediera lo peor, según el mundo, para mí sería lo mejor regresar a la casa del Padre, volver a la casa del Padre, ir a la casa del Padre. Pero no es ese el final de aquellos que desprecian a Jesucristo. Porque como la Biblia habla del cielo, también habla del infierno. Porque los hombres tuvieron la bendición de tener la luz entre ellos. Y dice la palabra que llegaron a amar más la luz que las tinieblas. Ahora mismo, puede que estés en este lugar y hayas escuchado este mensaje y todavía no estés decidido a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Mi pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando morirte? Oh, si esperas eso, ya no habrá oportunidad. El mejor momento para arreglar tus cuentas con Dios es ahora. Es el único que tienes garantizado. Ahora que todavía puedes, hazlo. Hazlo. Habla con Dios ahora. Él está a la distancia de una oración. No necesitas confesarte con el pastor ni con tu amigo que te trajo. Allí mismo donde estás, en tus pensamientos, busca a Dios. Oh Dios, si tú eres real, por favor, perdóname. Eso que está diciendo el pastor lo hiciste por mí. No, eso que está diciendo el pastor no. Eso que dice la Biblia, tu libro, lo hiciste por mí. No he oído ese mensaje en ningún otro lugar. Y por cierto, no lo vas a escuchar en ninguna otra parte. La gracia es única del cristianismo. Pídele perdón. Dios, yo sé que tú puedes perdonarme, porque para eso enviaste a Cristo. Gracias porque lo hiciste. Vengo a ti sin reclamar nada. Perdóname, Señor. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cámbiame, transfórmame y conviértete, Señor, en mi compañía para toda la eternidad y en el presente. Díganme si eso no es, si no son maravillosas noticias. ¿Cómo es posible que todavía haya gente que cierre su corazón a Dios? Yo te animo a que no salgas de este lugar sin pedirle perdón a Dios, sin recibir a Jesucristo, porque lo que está en juego es demasiado. Que el Señor nos bendiga.